Los hechos jurídicos. El hecho jurídico, definición de causa eficiente de los derechos, además de las ideas cardinales de sujeto y objeto de las relaciones jurídicas, también tenemos otra noción cuya importancia procuramos destacar. La causa eficiente, en virtud de la cual las relaciones jurídicas nacen, se modifican, se transforman, se transmiten o se extinguen. Los hechos jurídicos son todos los acontecimientos que, conforme al ordenamiento jurídico, producen el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Cuando nos referimos a los hechos jurídicos como causa eficiente, debe entenderse que el suceso o acontecimiento está previsto de antemano por la ley, para que, según las circunstancias y siempre que se reúnan los requisitos que impone una determinada norma, produzca efectos jurídicos. Por ejemplo, el nacimiento con vida es una causa eficiente, porque luego se produce, el ser humano adquiere automáticamente, con carácter definitivo e irrevocable, la personalidad jurídica. El código se encuentran regulados en el título 4, libro 1, en la parte general, que es el apartado que se trata con gran extensión la teoría de los hechos y los actos jurídicos. Los hechos jurídicos se clasifican en hechos externos o naturales y hechos humanos. Los primeros son aquellos en los que se interviene para en los que no interviene para nada la conducta humana, como es el nacimiento, la muerte, la destrucción natural de una cosa, el derrumbe de un edificio por un terremoto. Estos, si bien son hechos en los que no intervino la voluntad del hombre, son jurídicos en tanto producen consecuencias para el derecho. Los hechos jurídicos humanos son voluntarios o involuntarios. Se considera que son voluntarios si son realizados con discernimiento, capacidad general de razonar, de conocer, que aumenta a medida que el sujeto crece o madura. Intención. La posibilidad de dirigir la voluntad hacia lo querido y deseado sobre la base del discernimiento y la libertad. La posibilidad de movimiento, libertad física y posibilidad de decidir sin presión externa, libertad moral. Los hechos involuntarios son los ejecutados sin discernimiento, intención y libertad, y no producen obligaciones salvo que causaran un daño en otro y se enriqueciera con ello el autor del hecho. La obligación se producirá según la medida de su enriquecimiento. Los hechos voluntarios, a su vez, se dividen en lícitos e ilícitos, según sean conformes o contrarios a la ley. Los hechos voluntarios ilícitos pueden ser delitos, supone la intención de causar un daño, o cuasi delitos, se causa el daño aunque no haya habido intención. Es por culpa, imprudencia, negligencia o imprudencia o impericia. Y los lícitos son los actos jurídicos y simples actos voluntarios. Diferencia entre el simple acto lícito y el acto jurídico. El artículo 258 del Código Único define el simple acto lícito como la acción voluntaria no prohibida por la ley de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, mientras que el artículo 259 del mismo cuerpo legal brinda el concepto de acto jurídico y refiere que es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Así, la principal diferencia entre ambos es que el simple acto lícito no tiene por fin inmediato crear, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas, sino que por el contrario carece de éste. Sus efectos jurídicos se darán prescindiendo de la voluntad de la gente y por la simple circunstancia de haberse colocado en la situación prevista por la norma como supuesto de hecho. Por ejemplo, la persona que hace reparaciones urgentes en la propiedad de un amigo ausente no tiene en miras, o sea, no tiene por fin inmediato entablar una relación jurídica, el arreglo de una cosa, sino simplemente prevenir un perjuicio patrimonial al amigo. La ley es entonces la que establece, más allá de la intención de esta persona, que el beneficiado por esa reparación debe indemnizar al amigo benefactor y dentro de la medida del beneficio que obtuvo por los gastos hechos por su amigo. Por su parte, los actos jurídicos tienen por fin inmediato adquirir, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas, es decir, el acto jurídico es un hecho de autonomía privada, mediante el cual simplemente se persigue un fin práctico autorizado por el ordenamiento. Ahora bien, ¿para qué determinar la distinción entre actos jurídicos y simples actos lícitos? Ello es así porque el régimen aplicable, en efecto, si estamos frente a una categoría
de los simples actos lícitos que producirá efectos por designio legal y con independencia de querer del sujeto. Si no serían entonces aplicables las normas del Código en materia de elementos, vicios e ineficacia de los actos jurídicos. Por lo tanto, cada acto queda regido por lo que disponga en cada hipótesis. Esto nos lleva a señalar otra distinción entre el acto jurídico y el simple acto lícito. El primero siempre es voluntario, mientras que el segundo es indiferente que lo sea, requiriéndose, cuando mucho, que el sujeto cuente con discernimiento. Así podemos clasificar los hechos jurídicos. Son hechos naturales o externos, por ejemplo, muerte, nacimiento, destrucción total de una cosa. Luego tenemos los hechos humanos, que se pueden dividir en actos voluntarios y actos involuntarios. Los actos voluntarios son los simples actos, el simple acto lícito y el acto jurídico. Voluntad jurídica. Definición, importancia. La voluntad individual apreciada en el mundo de las relaciones jurídicas juega un papel fundamental. Así, Butler Cáceres explica que si partimos de los atributos de las personas y dentro de ello de la capacidad, se advierte que la voluntad o la aptitud de voluntad en el presupuesto primario indispensable de la capacidad de hecho. Asimismo señala que si se tiene en cuenta el domicilio, dentro de éste se encuentra el real voluntario, el que se constituye por la voluntad soberana de una persona capaz en cuanto esté materializada de un modo concreto. En relación con los contratos, hay uno cuando dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. En definitiva, lo que quiere poner de manifiesto el mencionado autor es que la voluntad individual, mirada en sí misma y a través de su ejercicio efectivo, a través de su declaración y condicionada de antemano por la ley, es el factor predominante destinado a arreglar las relaciones jurídicas de carácter privado. Enunciación de los elementos internos y externos. El artículo 260 del Código Civil y Comercial prevé acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. Los actos voluntarios son aquellos realizados mediante los presupuestos mencionados en el artículo, discernimiento, intención y libertad, que integran el elemento moral o interno del acto voluntario, además del elemento material o externo, que es la manifestación de la voluntad. Cada elemento interno, como se verá, puede verse obstado por determinadas circunstancias como la minoridad, la declaración de incapacidad o de vicios, el error, el dolo, la violencia, que afectarán a uno o varios de esos elementos, ocasionando la involuntariedad del acto. Elementos de la voluntad jurídica. Los internos, discernimiento, intención y voluntad, y el externo, que es la manifestación de la voluntad. Elementos internos, discernimiento, definición. El discernimiento se refiere a la aptitud general de conocer, es decir, la madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el acto y sus consecuencias. Se trata, en definitiva, de tener una conciencia cabal de nuestras propias acciones, de su convivencia e inconvivencia, de su bondad o maldad, de su licitud o ilicitud. Esta aptitud depende del grado de madurez que haya alcanzado y puede faltar por la edad o por cuestiones de salud mental. El discernimiento debe ser distinguido de la capacidad, pues, en tanto el primero es una cualidad o aptitud natural del sujeto de conocer, razonar y comprender, la capacidad es la cualidad o aptitud jurídica de obrar o de ejercer actos válidos. En pocas palabras, se puede tener discernimiento y ser sin embargo incapaz, como los menores mayores de 10 años, quienes, conforme con la ley, el artículo 261, inciso B, poseen discernimiento para ejecutar actos lícitos y por ende son capaces de sus consecuencias, pero son incapaces de obrar, por lo que no pueden celebrar actos jurídicos válidos por sí mismos. Causas obstativas del discernimiento. Artículo 261 del Código Único reza: el acto involuntario es involuntario por falta de discernimiento. El acto de quien al momento de realizarlo está privado de la razón. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido los 10 años. El acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales.
Tal como hemos señalado anteriormente, el discernimiento es uno de los elementos necesarios para la existencia de la voluntad jurídica, por lo que la ausencia de éste conlleva la involuntariedad del acto. La falta de discernimiento determina la falta de aptitud del sujeto para hacer uso de la autonomía privada y no se produce a raíz de vicio alguno, sino por una circunstancia inherente a la actitud intelectual general del sujeto. Las causas que obstan el discernimiento pueden agruparse en dos grandes grupos: aquellos que presuponen un desenvolvimiento insuficiente de la inteligencia, minoridad, por tanto inmadurez, puntos B y C, y las consideran que el sujeto no estaba en pleno uso de sus facultades intelectuales al realizar el acto. Ejemplo, privación de la razón. Punto A. Respecto de la privación de la razón, este puede ser de dos clases, según la falta de razón. Refleja alguna clase de patología, un menos permanente, o bien un oscurecimiento del intelecto temporal o accidental, y solo relacionado con el acto en cuestión. Estas circunstancias incidirán en los extremos por acreditar en un eventual juicio, debido tener en cuenta los alcances concretos de la inhabilidad del sujeto en caso de que le hubiera sido objeto de una declaración. En relación con la edad, debe señalarse que, de acuerdo con el sistema que adopta el Código Civil y Comercial, según el cual se presume, sin admitir prueba en contrario, que las personas obran con discernimiento a partir de determinadas edades, por lo que éstas deben ser capaces de distinguir entre actos lícitos y actos ilícitos. En el caso de actos ilícitos, la ley ha entendido que el ser humano capta, antes de la noción de lo bueno y de lo malo, que la apreciación de lo que para él puede ser conveniente o inconveniente, y por ello supone que los menores mayores de 10 años tienen discernimiento para ejecutar actos ilícitos sin admitir prueba en contra. Por ende, habrá de responsabilizarse con las consecuencias de sus actos, es decir, que responderán civilmente con su propio patrimonio. Esto sin perjuicio de la responsabilidad de los padres y del derecho de petición que, en razón de este discernimiento, estos tienen contra sus hijos. Artículo 1754. En cambio, respecto de los actos lícitos, la ley considera que tienen discernimiento desde los 13 años, por lo que pero no para todos los actos, sino para que aquellos que la ley expresamente les permite realizar. Por ejemplo, la persona adolescente entre 3 y 16 años puede tomar decisiones respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos a partir de los 16 años. El adolescente puede tomar decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo. Artículo 26. Puede ejercer profesión si ha obtenido título habilitante, aunque sea menor de edad. Artículo 30. La intención, definición. Se ha definido la intención como el discernimiento aplicado al acto concreto de que se trata. Es representarse los motivos determinantes de la acción y tener conocimiento concreto del estado de las cosas. Aun cuando haya discernimiento, puede faltar la intención, ya veremos más adelante, que pueden concurrir vicios con el error o la ignorancia, o bien el dolo, y en ese caso faltará la intención, pero a la inversa la intención presupone siempre el discernimiento, ya que se puede concebir en este último sin aquella, ya que no se puede concebir este último sin aquella. En otras palabras, es la conciencia plena y cabal de los alcances de un acto determinado.